Vamos a ver en esta lección de English Grammar cómo utilizar nombres compuestos en inglés. Decir que una palabra compuesta, con ella podemos expresar situaciones de relación o posesión entre objetos. La palabra compuesta puede estar unida, puede ser entre dos palabras que estén unidas mediante un guión, de tal forma que el primero se comportaría como un adjetivo que describiría al segundo. Por ejemplo, vamos a ver algunos nombres compuestos. Por ejemplo, shoe shop, que es una zapatería, ya que aquí tenemos un buen ejemplo de lo que acabamos de decir. Tenemos la primera parte del nombre compuesto, que es zapato, que actuaría como adjetivo que describe al segundo, en este caso tienda. Entonces tendríamos que la traducción literal sería tienda zapatos, es decir, zapatería. Lo voy a poner aquí. Bueno, otro nombre compuesto podría ser que esto significa, bueno, iron bridge, puente de hierro, iron bridge, o por ejemplo table leg, la pata de la mesa o pata de una mesa. table leg, Table es mesa y leg es pata. Además podemos utilizar nombres compuestos para expresar medidas. Lo pongo aquí. Por ejemplo, ten-mile walk, peso de 10 millas. Paseo de 10 millas. 10-mile walk, O por ejemplo, 4-kilogram fish, pez de 4 kilos. 4-kilogram fish, Tenemos que tener muy en cuenta que hay situaciones en las que un nombre compuesto, al alternar sus dos componentes o sus dos sustantivos, que lo constituyentes, cambiarían significativamente su sentido, su significado. Esto, a ver, o sea, al alterar la posición de los nombres de la palabra compuesta, podemos alterar su significado. Esto con un ejemplo queda mucho más claro. Por ejemplo, a ver, no, mejor esto horse race, es carrera de caballos. horse race, Sin embargo, esto, al alterar la posición de los nombres constituyentes de la palabra compuesta,
tendríamos, a ver, esta palabra racehorse, que ya no significaría carrera de caballos, sino caballo de carreras. racehorse, Es decir, en el primer ejemplo nos estaríamos refiriendo a un caballo y en este segundo ejemplo a una carrera. Vamos a ver otro aspecto. Ortografía de los nombres compuestos. Bien. Tenemos tres formas de escribir un nombre compuesto. La primera es mediante dos palabras independientes. Por ejemplo, drug addict, drogadicto. O, por ejemplo, coffee cup, taza de café. coffee cup, También se puede escribir un nombre compuesto mediante un guión. En este caso vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, babysitter, niñera. babysitter, Y por último, también podemos escribir una palabra compuesta mediante una sola palabra, es decir, fusionando dos. Por ejemplo, bueno, aquí está. Y a ver, por ejemplo, briefcase, que es maletín. briefcase, O, por ejemplo, esta palabra, grandchild, nieto. grandchild, Decir que no hay reglas, podríamos decir, fijas para determinar cómo se deben escribir estas palabras compuestas. Incluso existen discrepancias sobre su ortografía. Bueno, lo aconsejable es consultar un buen diccionario que esté actualizado.